Lo prometido, estamos aquí en los estudios de Infoplas Córdoba, recibiendo la visita de Nicolás Heredia, analista político y por supuesto el motivo, hablar de las elecciones del domingo. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, César, ¿vos? Bien, muy bien. Háblame de sorpresas, es el título que elegiste para tu periódico. Sí, háblame de sorpresas. Sergio Massa se adjudicó la primera vuelta. Y esto es un poco lo que hemos venido trasladando en las emisiones que hemos tenido con anterioridad. Hay un electorado que emite mensajes. Ese mensaje para la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria fue Milei. Y era un poco decirle a la política institucionalizada y al poder institucionalizado, la ciudadanía no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Aquella primera elección fue como decir, bueno, buscamos un cambio. No sé si es el mejor referente, pero buscamos un cambio. Ese fue el planteo que dio la ciudadanía. Ese planteo de la ciudadanía nos dejaba abierto un escenario que podía llegar a cambiar. Ahora, un escenario que podía llegar a cambiar pensando en que estaban muy acercados los tres espacios, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Pero Unión por la Patria en tercer lugar. Claro. Este es un tema fundamental. ¿Cómo esperar entonces que en la elección general presidencial nos encontremos con que aquel tercero se convierte en primero con una diferencia de 7 puntos con respecto al segundo y con la obtención de 1.600.000 votos más? Y uno dice, pero ¿y qué pasó entonces con el que ganó la PASO? Bueno, mantuvo en principio su caudal electoral. Incluso suma 300.000 votos más. Quien pierde acabadamente es Juntos por el Cambio. Claro. Que le da votos precisamente a Milei, alguna parte, otros a Unión por la Patria, y en definitiva le traslada votos también a Juan Schiaretti. Un Juan Schiaretti que, debemos decir, hizo la mejor estrategia de campaña en los debates. Promocionando su gobierno, promocionando su provincia y en definitiva diciéndole a los cordobeses necesitamos mayor representatividad. ¿Vos crees, Nico, que si no hubiera estado este escenario de una posible segunda vuelta, que finalmente se concreta, Schiaretti podría haber sacado más votos? Digo, la gente decide mandar el voto para otro lado teniendo en cuenta que Schiaretti por ahí no tenía las grandes chances. El voto útil está en juego, eso no cabe la menor duda, pero no sé si la performance de Schiaretti hubiese sido más amplia. Claro. En términos de números decimos que sí, ha ampliado prácticamente su poder electoral. Pero su objetivo central era ampliar su representación en la Cámara de Diputados. Precisamente él, Hacemos por Córdoba, hoy Hacemos por Nuestro País, ponía en juego una banca. Y hoy se lleva 3. Claro. Es decir, ganó 2 por encima de la que puso en juego. Además de posicionarlo de muy buena manera a futuro, me parece, a Schiaretti, ¿no? Como un representante de lo que podría ser una posible unidad en caso de que las cosas no salgan bien. Schiaretti siempre ha estado en ese plano. De ese plano no ha salido. Ha fortalecido precisamente con este proceso electoral ese posicionamiento. Si las cosas no salen bien, si hay un requerimiento de la ciudadanía de tener una instancia donde necesitaría un estadista con conocimiento en la función de presidente, sin lugar a dudas Schiaretti va a ser una de las primeras figuras que se va a buscar. Ahora quedan más de 30% de puntos porcentuales ahí dando vuelta, que habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa en noviembre? ¿Qué vislumbrás puede llegar a pasar con esto? Bueno, si volvemos a centralizar en que la conducta del elector es una conducta que o bien pasa por el raciocinio, como dirán algunos, otros sostendrán, votan en defensa propia. En definitiva, lo que sí sabemos es que ese elector está atento. Ahora, nos queda preguntarnos si va a cambiar en alguna medida su voto dentro de los próximos 30 días. Todo indicaría que no. Todo indicaría que no. Pero naturalmente hay que estar siguiendo las situaciones que se vayan dando durante este espacio y en función de ello habrá que ver cuál es
la apreciación que tenga el electorado en el momento de la segunda vuelta. Ahora, ¿vos pensás que esos votos de Juntos por el Cambio en su mayoría para dónde podrían migrar? Porque la pregunta es, el que eligió la opción de Patricia Bullrich busca el cambio, evidentemente no estaría alineado por el lado de Massa, pero ¿es Milei el candidato al que votarían? Digamos, la gente se jugaría por una alternativa quizá que no tiene por ahí los fundamentos a la hora de pensar en una estabilidad emocional, intelectual y demás de parte del candidato, ¿no? Bien, en principio tenemos que sostener datos que tenemos en la actualidad. Previo a esta primera vuelta, ya había sectores de la Unión Cívica Radical que apuntaban que en caso de balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, ellos votarían a Sergio Massa. Claro. Detrás de este fracaso que ha sido Juntos por el Cambio, la opción de la Unión Cívica Radical parecería que no cambiaría en función del hecho de que tiene 5 gobernadores. Claro. Entonces hay que sentarse en la gran mesa del diálogo que plantea Sergio Massa y que habrá que ver si definitivamente puede llevarlo a la práctica. Y Milei iría por los votos de la gente alineada al PRO, quizá, que es un poco más afín quizá con sus ideales. Seguramente que va a haber un corrimiento de votos de ese sector, sobre todo teniendo en cuenta que hay una importante relación con Mauricio Macri, que precisamente afectó al plano interno de Juntos por el Cambio en la última parte de esta campaña electoral. ¿La pierde Juntos por el Cambio la elección? Digamos, no es que la ganan los demás, ¿la pierde Juntos por el Cambio? ¿Se puede hacer esa lectura? Se puede hacer esa lectura teniendo en cuenta que en el primer debate presidencial no estuvo en su mejor momento la candidata. Con posterioridad a ella aparecen los supuestos acercamientos entre Macri y Milei que generaron un impacto hacia adentro de Juntos por el Cambio y en definitiva eso fue mellando la posibilidad electoral de Juntos por el Cambio. Y digamos, esto que estamos por ahí leyendo entre líneas de la posibilidad de para dónde pueden ir los votos radicales, para dónde pueden ir los del PRO, ¿esto puede significar una ruptura definitiva de la alianza o hay todavía futuro para la misma? Todo dependerá de cuáles serán los posicionamientos que se generen a partir de la segunda vuelta. De todas maneras, sí tenemos que considerar un partido con historia, con dirigentes posicionados y demás. La Unión Cívica Radical tiene mucho para absorberse. Es como un resurgimiento también, para un partido que había quedado, digamos, entre las penumbras dentro de la alianza. Claro, es un resurgimiento. De todas maneras, aquí lo nuevo es la convocatoria a un gobierno de sentido nacional, con la participación de otros espacios políticos, que es lo que sostiene Massa. Hay que ver si eso se concreta. Si eso se concreta, nos encontraríamos ante una nueva instancia que tal vez sea de transición. La ciudadanía está pidiendo un cambio en el accionar de los hacedores de la política. Habrá que ver si este se logra y si se logra a través de un entramado como el que se está planteando. En la Argentina es muy difícil pronosticar nada, ¿no? Pero ¿cómo vislumbrar se pueden dar estos 20 y pico de días que tenemos de cara a noviembre en materia económica, en materia social? Bueno, en materia económica son pocas las cosas que pueden llegar a cambiar, porque no está solo sujeto a lo que ocurre en el orden nacional, sino que está sujeto a un fuerte endeudamiento que tenemos y que hay que seguir negociando. En lo social, obviamente que tampoco va a cambiar en demasía, pero si observamos ese panorama y aparte le sumamos un presidente prescindente en el oficialismo y demás, las diversas circunstancias que no han sido favorables en este espacio de campaña y finalmente quien está representando al gobierno es quien obtiene el mayor número de votos en su favor, deberíamos decir que la situación debería tender a calmarse e incluso a aquietarse, ¿no? Bueno, Nico, hay mucho para hablar de esto y evidentemente cada día irá trayendo un nuevo condimento, ¿no? Porque ahora empiezan estas estrategias a la hora de buscar ese voto cautivo que será definitorio, ¿no? Sí, me parece que no hay mucha posibilidad de que esto cambie, me parece al menos. Bueno, y si llevamos a hablar, expongamos lo que sucede en el ámbito cercano, lo que es centro-norte de Punilla, y en Punilla en particular. Milei gana en Punilla,
Y lo hace. Y lo hablábamos la otra vez, perdóname que te interrumpa, sin una representatividad en la zona, ¿no? Así que es. eso también es llamativo. Sin muy poca representatividad en la zona, sin embargo, aparecieron algunos ciudadanos que se presentaron para cuidar el voto de La Libertad Avanza, algunos que vienen saltando de espacios en espacios, pero que aparecieron a último momento, y que está bien, porque estamos en democracia y hay que precisamente darle la posibilidad a todos los que tenían el interés de participar, ¿no? Bueno, por parte de la localidad le contamos un poco a la gente, en la mayoría de las localidades ganó Milei, Así es. salvo en Huerta Grande que, bueno, gana Schiaretti, ¿no? Gana Schiaretti en Huerta Grande y también lo hacen Los Cocos y Charbonnier, que Claro. es lo que hace al centro norte de Punilla. Claro, claro. Bueno, Nico, lo que decíamos antes, queda mucha tela por cortar y seguramente volverás a estos estudios para charlar con nosotros. Bien, como siempre, a sus órdenes. Gracias, Nico. Nicolás Heredia, analista político y, por supuesto, una Argentina que queda a la expectativa de lo que sucederá en la segunda vuelta, la definitoria, para saber quién será el próximo presidente de los argentinos. Vamos a la pausa y seguimos en Informe 4.